Muy bien, nuevamente muy buenos días para todos. Nos sentimos desde FECOLFIN muy complacidos de tenerlos en este momento en sala y darles la bienvenida al conversatorio virtual de ahorro y crédito número 56. Damos una cordial bienvenida a los dirigentes, a los directivos y colaboradores de nuestras cooperativas afiliadas e invitadas que nos acompañan el día de hoy. En este conversatorio contaremos con la participación de los expertos de FOGACOP, quienes nos explicarán detalladamente las prácticas de gobierno que podrán afectar el perfil de riesgo de las entidades inscritas y las prácticas para optimizar el indicador de riesgo compuesto y cómo beneficiarse en la reducción de los costos de la prima de seguro de depósitos. En este orden de ideas, antes de iniciar las recomendaciones que siempre hacemos, les recomendamos por favor mantener sus micrófonos en silencio y sus cámaras apagadas, esto para no tener interrupciones durante la jornada. En este momento ya estamos registrando la participación de más de 100 personas en sala, entonces les pedimos por favor mantener sus micrófonos en silencio. Les voy a compartir la agenda que vamos a tener para el día de hoy. Vamos a tener la instalación a cargo de Enrique Valderrama, presidente ejecutivo de FECOLFIN. Vamos a tener la presentación de Jonathan Torres Otelo y César Augusto Gamba, quienes son los técnicos y expertos de FOGACOP que nos van a acompañar el día de hoy. Vamos a tener posterior a la intervención de ellos un espacio para preguntas. Si ustedes consideran, lo pueden ir digitando por medio del chat sus inquietudes y los expertos van a ir leyendo las preguntas en el momento que sea pertinente, o si no, al finalizar la intervención de cada uno de ellos van a poder levantar la mano y ellos van a responder sus inquietudes. Vamos a tener un espacio de conclusiones y cierre. De esta manera, entonces, vamos a iniciar, siendo las 9:02 de la mañana, con el conversatorio virtual de ahorro y crédito número 56. Para esto, entonces, le concedo el uso de la palabra al doctor Enrique Valderrama, presidente ejecutivo de FECOLFIN. Muy buenos días. Un saludo muy especial para todos los asistentes. Para nosotros es muy importante que hagamos este tipo de reuniones, sobre todo cuando hay una serie de inquietudes por parte de las cooperativas en cuanto al indicador de riesgo compuesto. Como bien ustedes lo saben, en distintas oportunidades la federación pidió al FOGACOP que tuviéramos una manera distinta de medir a las cooperativas para el cobro de la prima. Y ellos hicieron un estudio internacional en la cual pues ese estudio lo que permitió fue elaborar un indicador que se llama el indicador de riesgo compuesto. Y en él pues tiene una serie de elementos o de parámetros para medir. Tiene el parámetro de liquidez, el parámetro de capital, el de calidad de la cartera, el del modelo de negocio y los activos para pago de seguro. Es decir, hicieron un modelo, ahí también tiene el capital institucional. Este modelo que ellos le establecieron unos parámetros, le establecieron también unas medidas, unos porcentajes, que esos porcentajes lo que hacen es en todo momento estar monitoreando cómo están manejándose las entidades desde el punto de vista financiero. Para nosotros es muy importante que haya una serie de medidas o de maneras de medir a las entidades, porque esto lo que da es una garantía al mercado. Es decir, cuando una entidad está bien manejada y tiene una serie de medidas por fuera de la entidad, como son la supervisión que tiene una serie de indicadores,
como es el FOGACOP, que tiene estos indicadores. Esto lo que da es un mensaje muy positivo al mercado. Y ese el mensaje positivo al mercado lo que nos dice es que la gente crea más en nosotros, que tenga más confiabilidad, que tenga más confianza en nosotros y que de todas maneras podamos llegar a muchos más asociados al sistema financiero cooperativo y por ende pues vamos a crecer y vamos a tener pues un mejor reconocimiento por el tamaño y por la capacidad que nosotros tengamos. Hemos tenido algunos, para contarle a ustedes, a Jonathan y a nuestros queridos amigos del FOGACOP, hemos tenido algunas preocupaciones porque algunas entidades han han encontrado algunos inconvenientes desde el punto de vista del pago de la prima. Esto, pues obviamente no se había dado porque apenas estamos haciendo las mediciones. Para nosotros es importante que la gente entienda que ya el dinero que se va a pagar o la tasa que se va a pagar a la entidad ya depende de cómo manejemos la entidad y de acuerdo a nuestro perfil de riesgos. Y en el caso en particular, uno de las turbulencias que se han presentado es precisamente en el tema de gobierno corporativo y en el cual se han presentado algunos elementos perturbadores, si se puede llamar así, en los cuales algunas entidades han encontrado que por ejemplo, por el tema del revisor fiscal, que la norma establece que a los 6 años debe cambiarse si es el revisor fiscal persona natural y si es una entidad jurídica, una persona jurídica, pues obviamente deben rotar la persona que ha estado haciendo el oficio de revisor fiscal. Esto generó un problema en algunas entidades y desde luego pues han estado muy preocupadas. Algunos pues hablan y nos han escrito que hasta se les ha doblado la prima y que por lo tanto pues tienen una preocupación muy alta. Otras nos han enviado cartas pues diciéndonos que nosotros necesariamente como federación tenemos que tratar de hacer algo sobre el particular. A ello se debe precisamente el motivo de que hagamos una reunión con los técnicos del FOGACOP y desde luego la doctora María Elena va a estar presente permanentemente, ¿no? Y para que hagamos ustedes por un lado y las organizaciones por el otro y la federación que sirva como árbitro para eso. Nosotros entendemos que esto es un mecanismo bastante interesante, muy importante. Esto ayuda a disciplinar las entidades y si las entidades están disciplinadas, pues no vamos a tener sorpresas. Esto es un elemento importante dentro de todo el paquete que se tiene con otras mediciones que se hacen. Nosotros, por ejemplo, utilizamos una medida, la superintendencia otra, ustedes otra, pero todos estamos monitoreando para que el sistema funcione, ojalá en perfectas condiciones y no haya que lamentar insucesos más adelante. Desde luego, nos parece que es de trascendental importancia que ustedes les den las explicaciones y busquemos unos paliativos que no nos creen los ruidos que se están generando, sino que tengamos unos paliativos para solucionar los problemas que tenemos ahora. Esto simplemente es
nosotros desde las organizaciones tenemos que entender que estamos pasando por unas situaciones supremamente críticas. Estamos pasando por un año atípico y anormal. Sabemos que esto tiene fenómenos internacionales y nacionales. Sabemos que además hemos tenido una normatividad aplicable que empieza a funcionar ya este año para las medianas y pequeñas entidades, que ya otras lo han aplicado, como el tema de las pérdidas esperadas. Y esto todo pues va a tener una serie de efectos que todos, si nos ponemos de acuerdo y los tratamos de alivianar un poco, podemos llegar exactamente a que las entidades pues sigan su vida normal. No queremos que haya un estrangulamiento de ninguna entidad por culpa de todas las medidas que se tomen y todas las normas que se establezcan, sino que tratemos de hacer una cosa serena, desde luego, preservando que las entidades cooperativas tengan un comportamiento desde el punto de vista de disciplinas financieras bastante interesante para, como digo, se refleje en el mercado y se refleje en la sociedad. Esto lo queremos hacer así, pero desde luego lo que queremos es hacerlo en forma que no cause unos problemas bastante serios a las entidades. Desde luego, les queremos agradecer a ustedes. Sabemos cómo es Fogacop, que ha tenido una disposición permanente a estar con nosotros en todo, y nosotros con ustedes nos hemos acompañado, hemos hecho un gran equipo. Por lo tanto, queremos que esto continúe haciéndose. Les agradecemos en el alma que nos hayan acompañado, y como ustedes ven, ahí ha habido una respuesta bastante importante por parte de los inscritos y por parte de los que han ingresado al webinar que estamos haciendo hoy, al conversatorio que estamos haciendo hoy nuestro. De manera que son ustedes los protagonistas de esta parte, y por lo tanto yo me despido de nuevo agradeciéndole a ustedes, a la doctora Marilena, que nos quieran acompañar, y la disposición que pongamos para solucionar estos impases, que no son problemas sino impases, que yo creo que podemos darle un tratamiento especial. Muchísimas gracias. Doctor Enrique, muchas gracias por su intervención, y ahora, para entrar en materia, como usted bien lo dice, con los expertos que nos acompañan el día de hoy, los voy a presentar rápidamente. Tenemos a Jonathan Torres Sotelo, subdirector en la Subdirección Técnica de Cooperativas de Fogacop. Él es economista y magíster en Economía de la Universidad de los Andes y magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Chicago, con más de 10 años de experiencia en el sector financiero. Como ustedes lo ven allí en pantalla, lo acompaña César Augusto Gamba Martínez, gerente de análisis y fortalecimiento financiero en Fogacop. Él es administrador de empresas y especialista en gestión de riesgos financieros, con amplia experiencia en el sector cooperativo financiero como profesional en la Delegatura de Cooperativas de la Superintendencia Bancaria de Colombia, y en Fogacop desde su creación en 1999, desempeñando diferentes cargos. Así que para Jonathan y para César, un saludo muy especial. Como lo decía el doctor Enrique, un agradecimiento por acompañarnos el día de hoy. El auditorio en este momento, con la participación de más de 165 personas, es de ustedes. Bienvenidos. Perfecto. ¿Ya está puesto? Sí. Bueno, buenos días, doctor Enrique. Primero, pues muchas gracias. Agradecerles a usted y a todo el equipo de FECOLFIN por este espacio. Para nosotros también es muy valioso poder tener estas conversaciones con el sector. Agradecemos también a las más de 160 personas que están conectadas hasta ahora de la mañana. Como lo mencionaba hace pocos minutos el doctor Enrique, la idea de esto es, digamos, tener como un diálogo, contarles todos los antecedentes, cuál fue, digamos, la información que nosotros hemos venido analizando en el sector, que nos llevó a la implementación de estos criterios de buen gobierno
que también están íntimamente pues, relacionados con el indicador de riesgo compuesto, el cual pues, adoptamos hace más de 6 meses y a través del cual, digamos, estamos haciendo el cobro de las primas diferenciadas por riesgo. Antes de entrar ya como a la charla, pues quiero como destacar un mensaje y es, nosotros en Fogacop tenemos como principal objetivo la protección de la confianza de los ahorradores. Estamos hablando de más de 3.8 millones de ahorradores que hoy tienen las cooperativas, tanto de ahorro y crédito como las 5 cooperativas financieras. Y es a ellos a quienes, digamos, nos debemos como entidad. Estamos siempre trabajando día a día para entender, digamos, cuáles pueden ser las mejores herramientas que les den seguridad, digamos, a las personas de que sus ahorros están protegidos. Y es en ese sentido, digamos, que hemos desarrollado todas estas herramientas financieras y la aproximación que les vamos a contar a continuación. No sé si están viendo ya mi pantalla. ¿Me podrían...? Sí, señor, ya se ve. Perfecto. Listo. Vamos a abordar en esta presentación, pues, 3 puntos. El primero es relacionado con el fortalecimiento del buen gobierno. Acá hablaremos de los principales antecedentes, cuáles son estos criterios de buen gobierno que adoptamos el año pasado, el proceso que hemos hecho de divulgación y acompañamiento a todas las cooperativas. Un segundo punto es contarles estas estadísticas descriptivas del sector y es con la información que ya recopilamos, cuál es digamos, la rotación promedio, la rotación que vemos en el sector frente a los revisores fiscales. También frente al disfrute de vacaciones, hicimos acá como un detalle sobre estos 2 elementos que son, pues digamos, 2 criterios de los 4 que ya se están, digamos, evaluando. Y finalmente... Discúlpame, Jonathan, discúlpame, te interrumpo un momento. Las personas que están escribiendo en este momento que la pantalla no se amplíe, deben fijar la pantalla desde sus propios usuarios. Entonces ahí ven como un pincito que dice fijar en la pantalla principal para que la vean ampliada. Perfecto, gracias, Catalina. Y el último punto es relacionado con el seguro de depósitos. Y acá queremos hacer un detalle de esta nueva cobertura que se amplió recientemente a 25 millones. ¿Qué representa para el sector? ¿Qué beneficios tiene? Y cerraríamos con un tema del indicador de riesgo compuesto y pues abriríamos el espacio de preguntas, resolveríamos pues las que de pronto ya nos hubieran enviado en el transcurso de la charla en el chat. Antes de darle la palabra a César, otro punto que también, digamos, queremos transmitirles y es por qué llegamos, digamos, a este tema del buen gobierno y es, yo diría que desde los últimos 20 años, en recientes años no habíamos evidenciado, digamos, la intervención de entidades cooperativas por parte de la superintendencia. Y esto es importante destacarlo, digamos que han sido episodios, algunos, los más recientes son 3, en los cuales la Superintendencia de Economía Solidaria ha ordenado la liquidación de la cooperativa y hay otros en los cuales las cooperativas, digamos, fue una instancia de toma de posesión, pero en general todas estas entidades, el común denominador fueron efectivamente temas asociados al buen gobierno de las entidades. Si bien los estados financieros, la información que ellos nos reportaban aparecían, digamos, como datos saludables, ya fue cuando entraron, digamos, en la intervención que se pudo evidenciar que esta información, digamos, que presentaba algunas diferencias y efectivamente, digamos, con esta información es que hemos venido trabajando pues, digamos, al interior del fondo y también entendiendo cuáles son estas razones que nos evidenció la Superintendencia de Economía Solidaria en sus resoluciones, que son como las más, digamos, directas un poco del gobierno, digamos, que tuvo fallas durante estas entidades. Y es en ese sentido, digamos, que se enmarca un poco todo este trabajo que ya les vamos a contar. Y pues queremos generarles herramientas a los consejos de administración, a la dirección de cada una de las cooperativas, que les permitan detectar de forma oportuna, digamos, potenciales riesgos y de esa forma, pues, digamos, a ajustar las acciones necesarias para que tengan una buena salud financiera, una buena salud, digamos, como entidad, como negocio. Entonces, le voy a dar la palabra a César.
Bueno, buenos días. Vamos a tratar de evacuar un poquito el tema siendo lo más sencillo posible. Y miremos estos antecedentes del gobierno corporativo, de las mejores prácticas de gobierno, que siempre hemos hablado, llevamos muchos años hablando de eso. De hecho, Fogacop, si ustedes analizan, durante todos los eventos y capacitaciones que ha hecho durante los 15, 20 años, más de 20 años que hemos estado haciendo las capacitaciones, siempre tocamos el tema de gobierno corporativo porque es un aspecto fundamental y que difiere un poquito de la parte financiera. Cuando hablamos de la parte financiera, muchas veces vemos entidades completamente sanas y cuando nos encontramos con sorpresas que son intervenidas porque tienen problemas de gobierno y el problema de gobierno se ve reflejado básicamente en que de pronto puede que no tengan el control interno, no haya una rotación de esos personales, no haya un plan de sucesión del gerente ni de los puestos claves de la organización, y se ven una serie de cosas que no son financieras, nos los podemos ver muy sanamente financieramente. Y esto ha empezado en el país desde hace mucho tiempo, estas mejores prácticas. De hecho, la superintendencia financiera, en la época que era bancaria, en esa época en el 2007, y después lo actualizó en el 2014, cuando se habló del Código País, que es el código de mejores prácticas corporativas, en una serie de aspectos que empezaron a clasificarnos ya aquí en Colombia, diciéndonos, oiga, ellos dieron 29 medidas donde podían desarrollar cada una de ellas, donde tocaron 5 puntos claves como los derechos y el trato equitativo a los accionistas, porque esto básicamente se hizo para los emisores de valores inicialmente, y entonces se manejó cuáles eran las reglas de la asamblea, las reglas de la junta directiva, las reglas, la arquitectura de control, buscando que haya una secuencia de una arquitectura de control y de gestión de riesgos, y después la transparencia de la información financiera. Ahí empezamos a tocar que son puntos claves para una organización. Ellos lo tocaron para los emisores de valores, pero eso se extiende para todas las entidades privadas, públicas y privadas, para todo. Empezaron todos los estándares internacionales, empezó la crisis que hubo en Enro, y todo se basaba en ese tipo de fallas de gobierno corporativo, más no de la mecánica ni de la información financiera que se manejaba, porque se ocultaba dentro de ese buen gobierno, dentro de ese gobierno corporativo que no era bueno. Después todas las superintendencias, miramos que la superintendencia de sociedades, la superintendencia financiera, la superintendencia de economía solidaria, han venido sacando las guías de buenas prácticas de gobierno corporativo con una manera de recomendación para que las entidades fueran adoptando cada una de estas medidas, y encontramos que pues muchas han venido adaptando cosas muy positivas, y hay cosas que están en el código de comercio y que han venido adoptando todas las entidades, y es muy bueno. Después vino el decreto 2420 de 2015, donde empezó toda la regulación de las supersociedades, donde le dijeron, oye, ustedes tienen que empezar a reportarnos toda la información financiera, cosa que nosotros a nivel de entidades de actividad financiera ya lo veníamos haciendo con la Superintendencia Financiera de Colombia y la Superintendencia de Economía Solidaria, pero ahí empezaron a decirle, vamos a pedir esas cosas porque ustedes deben ser transparentes y contar esa información, y eso es bien positivo. Después vino la cartilla externa para el conocimiento del gobierno corporativo de la Superintendencia Financiera de Colombia, que es una cartilla es extensa, nos dice cada una de todos los aspectos de gobierno corporativo que podría adoptar una entidad, dependiendo de su tamaño, adaptará unas cosas y otras no, pero podría ser base para nosotros. De hecho, yo me acuerdo que hace como 15 años por ahí, nosotros con la EGRB trabajamos y sacamos un folleto sobre los 10 principios básicos de buen gobierno corporativo, que de pronto los vamos a volver a subir a nuestra página web para que lo vean, que son 10 principios sencillos, cómo es el manejo de la asamblea, cómo es el manejo del perfil de los directivos, procurar ser una serie de recomendaciones que teníamos. En general, siempre ha habido todo un abanico de documentos y estudios que refuerzan la importancia del gobierno corporativo en busca de la permanencia de las entidades. Cuando las entidades tienen reglas claras y pueden manejar, seguramente la entidad le va a ir mucho, mucho mejor que hayan esos poderes en una sola persona. También vale la pena, no voy a destacar, nosotros el año pasado, hace como 2 años, empezamos a trabajar
contratamos una firma y visitó unas entidades para analizar su gobierno corporativo. 10 entidades nos colaboraron y nos ayudaron en esa labor, entidades grandes y pequeñas, para mirar cómo estaban y encontraron cosas muy positivas, muy buenas de gobierno corporativo. En las entidades, sin embargo, en sus conclusiones dejaron puntos claves como la planeación estratégica. No todas las entidades tienen planeación estratégica y pues ahí le meto la cuña, por favor. Sepamos por dónde vamos y seguramente cuando sepamos por dónde vamos nos va a ir bien a todos. Y eso lo tiene que hacer cada entidad. No solamente dejar una planeación estratégica ya por allá metida en los anaqueles, sino que se trabaje y que haya un seguimiento permanente del Consejo de Administración sobre todo lo que se haga en esa planeación, lo que se diga en esa planeación estratégica. También importante, pues lo que han venido haciendo todas las entidades en este momento con la tecnología, con la automatización de procesos. Entre más automatizados procesos, pues seguramente va a haber menos riesgos en las entidades después de que estén montados totalmente. También ellos nos recomendaron, la recomendación fue el plan de sucesión. Las entidades tienen que tener un plan de sucesión para sus directivos y para su consejo de administración y para su personal clave. Esa parte, manéjenla, es bien importante que la tengan. Y ese plan de sucesión entra en lo que estamos hablando, digamos, de las vacaciones del directivo. Si sale el representante legal o el contador de vacaciones, que haya quien haya un backup que lo reemplace y lo atienda con las mismas capacidades que tenga el titular. Y eso es bueno. Si no lo tienen, esa persona, ninguno de nosotros somos indispensables para nada, ni siquiera en la casa, les cuento. Uno se va, se muere y el primer año ay, pobrecito, tan lindo que era, y después, ojalá que no lo reemplacen tan rápido, pero al menos les garantizo que uno no es indispensable. Y ese plan de sucesión deben hacerlo las entidades, y me parece lógico que lo hayan mencionado. La evaluación tanto del Consejo de Administración, evaluar la gestión del Consejo de Administración y el representante legal, es muy importante que la tengan. La conformación de los comités, que todos los asociados estén metidos en esos comités, no todos, obviamente, seleccionados, porque ahí van sirviendo y van ayudando para que lleguen a ser consejeros y puedan llegar a ser, es como una escuela, buscar que haya una escuela en esa parte. El control interno y la gestión de riesgos, toca buscar cómo se hace, cómo elaborar ese control interno. Puede que no tengan la cooperativa es demasiado pequeña para que tenga una oficina de control interno, pero si no se tiene, pues verificar que el que hace no sea el que revise no sea el que apruebe no sea el que desembolse, no haya esa concentración de esas funciones en pocos cargos. Toca saberlo ¿cómo se llama eso? Diferenciar o abrir entre todos ellos. El comité de auditoría que manejan las cooperativas financieras que tienen la normatividad de la superfinanciera es bien interesante. De pronto, tratar de montar esos comités de auditoría en las cooperativas de ahorro y crédito. También nos hablaron de la actualización de las bases sociales de los datos de los asociados. Resulta que muchas veces tienen bastantes asociados, pero realmente los que manejan la entidad, los que están con la entidad, son muy pocos, y de pronto hay que actualizar esa base de datos y buscar que esa participación de los asociados en toda al menos en la votación de los órganos colegiados sería bien interesante, y que haya pues conocimiento y educación, hay que estar capacitándolos. Ese tipo de cosas habríamos que tenerlos y debemos buscar la forma de que cada entidad los maneje a su interior. Obviamente, dependiendo de su tamaño, las entidades grandes les va a quedar mucho más fácil que las pequeñas en hacer eso, pero hay que buscar esa cuestión con apoyo con las mismas agremiaciones. Ustedes tienen a FECOLFIN, tienen a CONFECOP, pueden mirar cómo se apoyan también en sus entidades. Entonces, con base en todo eso, FOGACOP dijo, pues hay muchos problemas de gobierno, pueden haber muchas cosas, no los podemos detectar todos. Vamos a tratar de sacar ir seleccionando los que más se ubicaron en estas entidades, que son como 6, 8 entidades en total, no solo las liquidadas, sino las que también estuvieron en proceso de toma de posesión y lograron salvarse o fusionarse o solucionar el impasse. Y empezamos a encontrar esas entidades y dijimos, la Junta Directiva dijo,
oye, hay que trabajar en ese campo, y con la resolución 4 del 23 de marzo del 2022 modificó y dijo, oiga, vamos a meter un poquito y le vamos a meter algo para los casos de gobierno corporativo. Hagamos muy sencillo, pero el que no los cumpla va a tener un ajuste en el IRS ajustado va a ser del 150 en unos casos específicos, y los nombró. Digo, cuando la Superintendencia de Economía Solidaria o la Superintendencia Financiera de Colombia informen al fondo que no cuentan con estados financieros aprobados. Eso ocurrirá en estos momentos. Ya pasaron asambleas y la Super no les aprobó los estados financieros, y eso no es a todas, porque acuérdense que eso es selectivo. La Superintendencia no aprueba todos los estados financieros de las 179 cooperativas o 78, sino ellos seleccionan, y hay una norma que les dice a estas sí les debe revisar los estados financieros y pronunciarse. Entonces es solo sobre estas entidades, y las otras sí lo hacen en su asamblea y que esté aprobado por el Consejo de Administración. Y el segundo punto es cuando evidencien prácticas de gobierno corporativo que puedan modificar el perfil de riesgo de la cooperativa, las que se determinan mediante una circular externa, que es la que estamos hoy tratando. Nosotros de ahí dijimos y seleccionamos solo 4 puntos, y realmente, créanme que los que pensamos que eran los 4 puntos, perdóname, me fui adelante. Hay un punto que me gustaría aclararles, César, a todas las personas que están conectadas, y es relacionada con este IRS ajustado de 150%. La claridad que quiero hacer es, el IRC, solito el IRC es un número que va entre 0 y 100, donde 0 son aquellas cooperativas que tienen un perfil bajo de riesgo y 100 perfil alto. Este número tiene unos ajustes, más bien en términos de la prima, que nos permiten, transformar este valor de 0 a 100 en un valor de una tarifa. Y la primera paso es ajustarlo a IRS ajustado, que corresponde a un porcentaje. Entonces, aquellas cooperativas que tengan un IRS de 100, este valor, en términos del IRS ajustado, corresponde a 150. La aclaración la hago porque no es que estemos, triplicando el valor del IRS, sino básicamente aquella cooperativa que con sus indicadores financieros, no sé, tenía un IRS de 75, por poner un ejemplo. En caso de que incumpla estos criterios que ya nos va a comentar César, llevaría su IRS de 75 a 100. Digamos que ese es el cambio marginal que va a haber esta entidad. Y pues, efectivamente ya depende de cada entidad cuál es el estado, de su IRS y cómo se movería este IRS 100 en caso del incumplimiento. Y aclarando esa parte también, ese IRC, si miramos con la metodología anterior, o sea, cuando teníamos la prima plana, ese IRS, todo el valor nos dará como el valor de una sobreprima que hubiéramos manejado en el sistema anterior, una prima que era del 25% adicional del valor de la prima. O sea que a lo que creo que quiere llegar Jonathan es que no es que se aumente en un 50% el valor de la prima. Se aumenta es el IRS ajustado al 150. Si tiene el 75, será 0,75 más 0,50 y ya le da el valor del IRS ajustado. No es todo el valor no es el valor de la prima. ¿Listo? Entonces, vale la aclaración. Gracias. Después, ¿qué hizo Fogacom? En septiembre del 2022, el 28 de septiembre, sacamos una circular. Fogacom emitió una circular externa, la circular 003 del año 2022, donde tomó 4 aspectos, nomás 4 que consideramos de fácil cumplimiento para las entidades, como empezando inicialmente para empezar a hacer esta labor. Uno de esos aspectos es las partidas pendientes de conciliar en el balance de manera recurrente. Resulta que hay entidades que manejan una serie de partidas que pueden estar en sucursales de agencias, pueden estar en responsabilidades pendientes, pueden estar eso de consignaciones por identificar, que llevan mucho tiempo las entidades. Entonces vamos a trabajar en esa parte para que la traten de no tenerlas pendientes. Eso hay unas condiciones, decimos que es 6, que tengan 6 partidas en los últimos 12 meses que se hayan pasado y que tengan un monto superior al 1% del valor de los activos. O sea que eso todavía se está empezando a consolidar esa información a partir del corte de marzo de este año.
Después viene la transmisión de información financiera por fuera de los plazos de forma recurrente. Hay entidades que pues definitivamente tuvieron un problema este mes y pues eso, no estamos exentos a eso, pero la idea es que la transmisión de información se dice hoy por hoy que es el 20 de cada mes, debería estar a más tardar el 20 de cada mes, haberla reportado tanto a Fogacop como a la Superintendencia de Economía Solidaria. Nosotros verificamos por Fogacop, la deben transmitir antes del 20 o hasta el 20. Después del 20 para nosotros, para las cooperativas solidarias es el 20, para las cooperativas financieras es el 25, deben hacerlo. El día de mañana, supongamos que cambie esa norma y no sea el 20 sino el 10, pues que la debe transmitir antes de la fecha que se diga o hasta el día que se diga. Eso también empezó a operar desde marzo, o sea, se está acumulando la información para que tengamos 12 meses de información y poder decir si se pasó los 6 de 12 meses. Pasaría. La idea es que esto no debe ocurrir. Eso es como los impuestos de nosotros. El día que nos toca pagar el impuesto, pues tenemos que presentar la declaración de renta, sí o sí, tenga plata o no tenga, pero toca presentarla y después paga lo que sea, pero acá uno debe presentar la información de transmisión financiera. Y el tercero, que es uno de los que tenemos también, es cuando el representante legal o contador acumulen 3 o más periodos de vacaciones. Toda la gente tenemos derecho a 15 días hábiles al año de vacaciones, pues la idea es que no acumule esos periodos y que haya quien lo haya reemplazado en ese periodo mientras sale a vacaciones. Es decir, como les decía antes, yo creo que ninguno somos indispensables, siempre uno debe poder dejar que haya otra persona que le maneje la entidad en esos 15, siendo el representante legal, o siendo el contador, pues haya quien lo pueda reemplazar en esas vacaciones. Aquí me hace acordar, pues le decía Jonathan, digamos, nosotros tenemos aquí en Fogacop una póliza de infidelidad de riesgos financieros para la gestión de cada uno de los directivos. Y si la obligación, la compañía de seguros exige que nosotros salgamos a vacaciones anualmente. Acá no le dan el chance de los 3 años, de acumular 3 periodos. Debe salir en caso de que ocurra un siniestro. A nosotros pues toca haber comprobado que la persona que tuvo la falla haya salido a vacaciones. Y si no, pues de pronto corremos el riesgo en que ese seguro no lo pague. Eso es porque es la parte elemental que se tiene, que las personas deben descansar y debe haber quien lo reemplace y la entidad debe funcionar sin ningún problema, estando en vacaciones. Es bien importante. Y lo otro, cuando el revisor fiscal principal ejerce actividades por más de 5 años. Esto tiene, créanme, esto tiene una historia larguísima y de todo el mundo ha hablado de esto, la independencia de la revisoría fiscal, que no se pierda la independencia, que se tenga claro. Y entonces, pues empezando con eso, pues empezamos a trabajar. Hay de todo, acá hay recomendaciones que se cambian hasta el revisor fiscal, la persona jurídica, cada 5 años. Hay entidades que recomiendan eso. Hay entidades internacionales que recomiendan eso. Hay otros que dicen cada 6, otras cada 3, cada 2. Hay de todo. Nosotros tratamos de unificar todas y llegamos a un punto medio donde dijimos más de 5 años y pues no saquemos a la persona jurídica, cambiemos el equipo de trabajo de esa revisoría fiscal que va a la oficina, que va a la entidad a trabajar a la entidad. ¿Por qué? Porque cuando llega un equipo nuevo, así sea de la misma empresa de revisoría, no importa, pero los revisor nuevo va a empezar a ver otras cosas que uno por costumbre ya lo ve normal. Ese es el problema cuando hacemos las cosas, cuando nos volvemos eternos, porque pues ya uno deja de ver las mismas cosas si no cambia, sobre todo en los aspectos del control. Y es bien importante que la revisoría fiscal haya ese cambio, que no solo la independencia, sino que miren otras cosas y tengan su plan de trabajo y en su plan de trabajo también que lo tengan, se le haga seguimiento tanto al Consejo de Administración como la administración de la entidad, es importante que lo tengan. Esa circular entró en vigencia a partir del corte de marzo y por eso han habido, claro, esta cuestión, pero de que algunas entidades, que vamos a ver con Jonathan, que no, es algunas, es bien poquitas, las que le pasó porque nosotros dimos 6 meses de plazo. 6 meses de plazo desde que se emitió la circular, se publicó la circular en septiembre hasta marzo. ¿Para qué? Para que las entidades se ajustaran y vieran hubieran corregido si estaban incursos en alguna de estas aspectos. Pero también
Acordémonos que esto del revisor fiscal viene desde antes en el decreto que lo habíamos mencionado y yo lo pasé como de una al decreto 968, 962, perdón, y lo tocábamos, y ese decreto 962 le dice del 2018, por favor roten el revisor fiscal, y le dice, coloquen esos estatutos y que tengan una rotación el revisor fiscal, pero no me digan como algunas entidades, es que si nosotros ya dijimos que lo rotábamos cada 15 años, pues eso no es rotación, dentro de la lógica, pues, o sea, que hay una rotación cercana, pues por eso dimos los 5 años. Creo que sigues, Jonathan, en esta parte. No, aquí. Sí, no. Bueno, ¿qué hicimos además de eso, de dar esos 6 meses de plazo? Nosotros desde las capacitaciones regionales en septiembre del año pasado empezamos a decirles a las entidades y sensibilizarlos que va a haber aspectos de gobierno corporativo que vamos a calificar porque no solamente la parte financiera nos ocurren fallas, sino también ocurren fallas, se pueden detectar problemas en las entidades con el gobierno corporativo. También en el 2003 remitimos a cada una de las 138 cooperativas dentro del informe trimestral de seguimiento, se recordó sobre la circular, cómo bajar la circular, cómo leerla, oiga, estén pendientes de esto por si no lo habían tenido pendiente. Y en marzo, pues remitimos a todas las entidades qué información requeríamos para el cumplimiento de esas buenas prácticas. En estos aspectos tratamos de hacerlo. ¿Por qué marzo? ¿Y por qué dijimos esto? Porque si las entidades tendrían que cambiar su revisor fiscal por ese motivo o cambiar el principal renuncie, entra el suplente, pero debería haber una vacante para el suplente para que hicieran los ajustes que tuvieran que hacer con la asamblea y tuvieran que hacerlo. Pudieran hacerlo directamente. Ahí trabajamos en ese aspecto para que lo tuvieran. La mayoría, como vamos a ver más adelante, logró estar a tiempo con eso y otras no alcanzaron, pero esperamos que para el corte de junio ya lo tengan cubierto. ¿Listo? Entonces, yo creo que, Jonathan, si quieres, seguimos con estadísticas. Listo. Acá vamos a ver algunas estadísticas que recogemos justamente de toda esta información que nos remitieron las 178 cooperativas y vamos a detenernos en dos de los criterios, rotación del revisor fiscal y disfrute de vacaciones. Entonces, el primero es con relación, digamos, al criterio de rotación del revisor fiscal. Y la gráfica que ven en pantalla, lo que tenemos es en el eje horizontal, en el eje horizontal, que vemos acá empezando con 0 a 2, 2 a 3, es el número de años que está el revisor fiscal principal en la entidad cooperativa. Y en el eje vertical tenemos el número de cooperativas. Entonces, para leer, digamos, la primera columna vemos, hay 110 cooperativas que nos reportaron que tienen un revisor fiscal con menos de 2 años en su entidad. Digamos que esto es un buen, pues digamos, un buen reflejo, digamos, de esta rotación que justamente estamos conversando. Posteriormente tenemos 16 cooperativas que su revisor fiscal principal está lleva 2 a 3 años, 18 cooperativas entre 3 y 4 años y 17 cooperativas entre 4 y 5 años. Entonces, en total vemos un grupo, digamos, muy importante de cooperativas que está, digamos, cumpliendo con este criterio que hemos definido. Y las barras naranja que ven, digamos, ahí a mano derecha son 15 cooperativas de las 178 cuyo revisor fiscal, digamos, tiene más de 5 años. Y acá, pues, digamos, un poco para destacar, esta permanencia, digamos, no es de 6 años. Vemos casos en los cuales, si nos vamos al extremo, digamos, derecho, hay una cooperativa justamente que nos reportó que el revisor fiscal lleva entre 25 y 30 años en la entidad, otra entre 20 y 25 años. Entonces, realmente acá vemos un grupo de cooperativas, digamos, muy, muy pequeño, como lo mencionamos inicialmente en la charla, son 15 únicamente, que su revisor fiscal justamente, pues, digamos, tiene más del periodo establecido, pues, digamos, más del periodo que nosotros hemos puesto de referencia. Algo importante que también quiero destacar acá es, hubo alrededor de 10, 15 cooperativas que hicieron los cambios en la asamblea de marzo. O sea, ellos venían, digamos, con un revisor fiscal un poco más, digamos, de 5 años y hicieron los cambios y, pues, digamos, justamente no tuvieron, digamos,
ningún inconveniente pues, en el cumplimiento de este criterio. El segundo punto es el disfrute de vacaciones. Y acá tenemos dos gráficas, un poco con la misma lógica del anterior, y es evidenciar para diferentes años, aquí es los años los periodos de vacaciones que han acumulado. En el lado izquierdo tenemos las vacaciones acumuladas por el representante legal y en el lado derecho el contador. ¿Qué vemos? De los 356 representantes y contadores, es decir, 178 a cada lado, en el caso del representante legal, únicamente 6 representantes legales tienen periodos acumulados, 3 o más periodos acumulados de vacaciones. Y en el caso de los contadores, únicamente 4 cooperativas nos reportaron que tenían, digamos, periodos acumulados mayores, digamos, al valor de referencia que nosotros mencionamos. Entonces, como vemos, al analizar, digamos, todos estos datos, estamos hablando, en este caso, del disfrute de vacaciones, únicamente el 3% de todas las cooperativas que están, digamos, inscritas y frente a su representante legal o contador, tienen un periodo acumulado de más de 3 años. Esto justamente, pues, ya mirando, digamos, estas cifras, creo que es un buen reflejo de que el sector cooperativo, pues, digamos, tiene buenos desempeños a nivel de buen gobierno. Y realmente estamos hablando de un par de entidades que, pues, digamos que en este caso es contada con los dedos de la mano. No sé si quieras acá agregar algo acá más. Yo creo que vale la pena agregar que estas situaciones se presentaron en el corte de marzo. Estas entidades ya les avisamos, obviamente, y ellos ya vieron el impacto que hubo en el cobre de la prima de marzo, con el corte de marzo que pagaron en mayo, pero ojo, la idea es que en el corte de junio hayan podido solucionar esa situación si desean realmente pagar, acogerse a este beneficio y volver a tener la prima anterior. Yo creo que es bastante fácil para las entidades lograr pues que la gente que no esté en vacaciones que salga y no tiene problema y lo puede solucionar para el corte de junio. Ojo, tenemos mayo y junio para que lo solucionen, porque es hasta el 30 de junio. O sea, tenemos este periodo para que esas entidades que tengan estas personas que no han salido de vacaciones, que de hecho ya sé de 2 o 3 que ya el gerente ha salido de vacaciones y ya tienen los planes y ya para junio van a tener solucionado. Y también esas entidades que tienen los 3 años o los 5 años que se estén acercando, pues también que hagan los cambios respectivos. Ojo, porque también estamos mirando las del lado que ya perdieron, pero estas 17 que están aquí, digamos, que el revisor fiscal puede estar entre 5 años y qué tal que nos cumpla 5 años en algún trimestre posterior, pues también que hagan el ajuste respectivo. Esto es un llamado para esas entidades que lo vayan haciendo, cómo lo van solucionando. Si es una firma, pues es mucho más sencillo porque renuncia al revisor fiscal principal y puede nombrar uno nuevo dentro de la misma firma que es la que autoriza y la que aprueba la asamblea. O sea, que lo podrían hacer sencillamente, pero que lo tengan pendiente de que todas estas cuestiones las mejoren. ¿Y cuál es la meta para Fogacop? Pues, que en junio, al corte de junio, no haya ninguna cooperativa, todas estén en azulito, al lado de allá, tanto para revisores fiscales como para las vacaciones de ellos, y que pues todas paguen, no tengan ese ajustado del 150. ¿Listo? Esa es la idea. Sí, gracias, César. Y para terminar, queremos contarles sobre el seguro de depósito y un poco qué significa, digamos, tener esta cobertura de 25 millones de pesos. Entonces, al igual que, como lo hemos venido conversando, la Junta Directiva de Fogacop se reunió en marzo del 2022 y hizo 2 ajustes que estamos tratando acá en la charla. Uno relacionado con el indicador de riesgo compuesto y la directriz de que debemos contar con unos criterios de buen gobierno. Y segundo, el ajuste de la cobertura. Se hizo primero, pues digamos, voy a ir sobre cada una de las 3 gráficas que vemos, desde el lado izquierdo al derecho. Lo primero, pues recordar que antes de marzo del 2022, pues teníamos una cobertura diferenciada para las cooperativas de ahorro y crédito de 12 millones, las cooperativas financieras de 20 millones. Con base en los análisis pues, que hicimos al interior y con, digamos, asesores externos, se identificó que en términos de comunicación y en términos de, digamos, de generar
una mayor facilidad, digamos, de la cobertura para cualquier ahorrador, es conveniente, digamos, una unificación de este valor. Entonces, una primera idea fue, vamos a unificar el valor de la cobertura, ya no tener 2 y 20. Y segundo, se hizo un incremento a 25 millones de pesos. Digamos, desde marzo del 2022, la cobertura es de 25 para cualquier persona en el sector cooperativo. ¿Esto qué significa en términos del porcentaje de ahorradores completamente cubiertos? Y acá viene la gráfica de la derecha, la que está en la mitad. Hasta marzo del 2022, pues vemos acá justamente por el lado de las cooperativas de ahorro y crédito, estábamos cubriendo cerca del 95% de las personas, es decir, 95 de cada 100 ahorradores tenía menos de estos 12 millones y en el caso de las financieras, 96%. Con el incremento de 25 millones, ya estamos cubriendo un poco más de 97% y tenemos, digamos, un dato que nos pareció interesante incluir y es como el estándar internacional. Hicimos una revisión en otras jurisdicciones, digamos, de qué tanto están asegurando otros seguros de depósito y el valor generalmente está entre el 97% hacia abajo. Acá nosotros, pues, digamos, estamos un poco cubriendo, digamos, por encima de este estándar internacional y pues darle más seguridad a los ahorradores. Y en términos de los depósitos cubiertos, es decir, ya no es de la óptica de la persona, sino si tomamos estos 14 billones de pesos de ahorros que hay en el sector, ¿qué tanto estamos asegurando? En el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, antes de marzo del 2022, pues estábamos alrededor del 37%. En el caso de las cooperativas financieras, con la cobertura de 20 millones, alcanzamos 45%. Y ya hoy, con estos 25 millones de pesos, cubrimos el 50% de los ahorros. Es decir, de estos 14 billones, 7 billones de pesos están completamente cubiertos por Fogacop. El estándar internacional, en este caso, es alrededor del 40%. Entonces, un poco acá el mensaje que queremos transmitirles es, pues, el seguro de depósitos de Fogacop, con el ajuste que hicimos en marzo del año pasado, es un valor, digamos, que le da bastante seguridad a los ahorradores, digamos, en términos de personas y en términos de los depósitos estamos, pues, digamos, por encima de los estándares internacionales. Y quizás para cerrar, contarles, digamos, esto, pues, digamos, no me va a tener en este slide, pero sabemos que tenemos este indicador de riesgo compuesto que nos permite tener una diferenciación de perfiles de riesgo para cada una de las cooperativas. ¿Y esto cómo se traduce en términos de la prima? Pues como vemos acá en pantalla, cada uno de estos punticos es una cooperativa y lo que queremos mostrarles es justamente el IRC, que es un valor entre 0 y 100, que corresponde están en el eje horizontal. Supongamos esta cooperativa que tiene un IRC de 50, que es el que aparece con la línea, pues está pagando 0.50 anualmente en su prima. El valor de la mediana, es decir, el valor de referencia, es de 0.45. Este ajuste pues, se hizo en marzo del año pasado, que empezó a aplicar desde septiembre del 2022. Es decir, las cooperativas venían, digamos, haciendo un pago menor de lo que venían haciendo en los últimos años. Claramente, pues, es ajustada por riesgo. Esto significa que entre un menor perfil de riesgo, pues, menor va a ser la prima y entre más alto este IRC, mayor va a ser el valor. Un poco acá recordarles que en septiembre de este año el valor de referencia se reduce a 0.35, es decir, va a haber, pues, digamos, una disminución importante en la prima para todas las cooperativas. Y acá, pues, el llamado es hacer, como lo mencionaba hace poco César, pues los ajustes respectivos para que estos criterios de buen gobierno, pues, digamos, se cumplan y puedan, digamos, aprovechar justamente todo este sistema de primas ajustadas por riesgo, que lo que buscan es incentivar, pues, al sector a tener unas buenas prácticas, tanto del lado del gobierno corporativo como de sus indicadores financieros. Ya con esto damos por terminado. Y yo creo que como que nos queda, para que nos quedemos claros en dos tareas importantes. Una, pues como conclusiones generales. Una es que el valor de la prima de seguro de depósito que las cooperativas deben pagar está en manos de cada una de las cooperativas. Está en manos pagar más o pagar menos. Nosotros quisiéramos que todas pagaran menos.
Entonces, que la idea está tanto en manejar un IRC, ustedes ya saben cuál es el IRC que tienen, cuáles son los puntos débiles que tiene la entidad, débiles no, los puntos a mejorar en cada uno y cuándo lo mejorar. La idea es que los consejos de administración y la administración de las entidades pues enfoquen esfuerzos para diseñar estrategias cómo mejoro tal indicador para, mejorando esos indicadores, pues el IRC va a ser menor y voy a pagar menos. Entonces, hacer esos planes al interior de cada una de las entidades es importante. Y en los aspectos del gobierno corporativo, pues son 4 aspectos que vienen a analizar. Pues también hacerle seguimiento y control, decirle, bueno, cuánto lleva esta persona, irlo bajando, irlo controlando para nunca caer nuevamente en esas 15 cooperativas que no lograron completar o esas 6 o 10 cooperativas que no lograron completar. La idea es trabajar en eso y seguramente todo. Y eso sería como para terminar. Vale, si hay preguntas de parte de ustedes, pues nos pueden escribir acá en el chat y las vamos solucionando, o también, digamos, si lo quieren hacer, pueden ir alzando la mano, no sé, Catalina. Claro que sí, Jonathan y César, muchas gracias primero por la intervención y por aclarar un poco estos temas. Mientras van dejándonos las preguntas por medio del chat, yo voy a ir leyendo algunas que me han llegado por interno. Entonces aquí me dicen, ¿qué va a pasar cuando aplicando el decreto 962 de buen gobierno, los consejos no roten a sus integrantes y se presenten consejeros con periodos de más de 6 años? Consejero. No, si quieres de ahí. No, Eh, eso no es un tema. Pues el 962 dice que tiene que tener aplicación, pero no en contravía con lo que estamos diciendo nosotros. No estamos hablando de consejeros, sino de revisores fiscales, que también lo toca el 962. Habla de la rotación, debe ser ahí, pero no va a ir en contravía nunca al decreto. El decreto dice que ponga una rotación, nosotros le decimos rótelo cada 5 años, pues colóquelo ojalá en ese mismo sentido, porque si no, pues no lo está haciendo una rotación, pues que no es rotación, ya uno rota a los 10 años, ya no es rotación, diría yo, ¿no? Ya es quedarse hasta la época. Perfecto, en este momento ya nos han dejado algunas inquietudes por medio del chat. Okay. Bueno, nos dicen que si por favor podrían dar algunos ejemplos con relación al tema de vacaciones y otro por pérdidas del ejercicio en mes del cálculo del IRC, traduciendo el valor a pagar. Mira, yo creo que para las personas que hacen esa pregunta, sí les sección de cooperativas, entra en esa sección y hay una parte que llama IRC. Ahí está el ABC del IRC y pueden revisar el IRC como el cálculo del IRC, porque va a ser particular para cada entidad y lo pueden mirar cómo se calcula. Y en cuanto a hablan de algo de, no te entendí bien, algo de la pérdida. Sí, yo aquí, pues digamos, un poco podríamos compartirle a través de Fecolfin justamente una presentación que hicimos hace un par de semanas, donde estábamos mostrando justamente como digamos que como economistas los llamamos elasticidades, pero justamente unos valores que le permiten pues a cada cooperativa entender, bueno, aumento en un aspecto de estas, el IRC tiene 9 razones financieras. Entonces, pensando aquí en pérdidas del ejercicio, bueno, si hay un ajuste en pérdidas del ejercicio, ¿eso cómo se traduce en el IRC? En esta presentación lo abordamos y es, pues a partir del punto de partida que tiene cada cooperativa, habría que analizar los límites inferiores, superiores que tiene cada una de estas razones financieras. Si se está dentro de estos límites, hay justamente ya un cálculo que hicimos como para tenerlo a la mano de cada una de las entidades y es qué mejora, digamos, en 1% o 10%, dependiendo del indicador, se traduce en términos del IRC. Y pues el cambio de IRC justamente pues ya tiene un efecto en la prima. Pero sí, el ejercicio lo podemos compartir. Yo creo que fue valioso porque le permite a las entidades enfocar esfuerzos, ver justamente cuáles son estas razones financieras donde
pueden como optimizar sus valores y pues tener un beneficio importante en la prima. ¿Qué otra habría? Acá, bueno, acá nos están pidiendo ampliar información sobre el IRC, ya como lo decía Jonathan, en la página ustedes encuentran el ABC, que también lo encuentran en la página de Fecolfin, donde van a poder ampliar y conocer toda esta información con relación al indicador. Nos preguntan o nos dicen por acá que si puede, por favor, compartir, conocer la fórmula del cálculo del IRC teniendo en cuenta todos los criterios. Claro, por supuesto. Gracias, Luis Hernando, por la pregunta. A través de Fecolfin, pues enviamos esta presentación y ¿El ABC? y el link del ABC para que lo tengan a la mano y puedan pues acceder. Por parte de nosotros, digamos, el equipo de César también pues esta necesidad o quieran como tener una charla personalizada para entender, pues digamos, la dinámica que tiene cada una de las entidades y cómo esto se ve reflejado en el IRC, podemos hacer como una videoconferencia y pues digamos, eso es un ejercicio muy valioso para pues ya entrar en el detalle de cada cooperativa. Creo que algo que hemos visto es que pues cada cooperativa, digamos, tiene una dinámica de negocio, digamos, diferente y pues quizás para no tener como un juicio para todas, es mejor como sentarse con cada uno de los equipos. Ah, perfecto. Gracias, Catalina, por enviar el link. No sé si hay algún asistente que también tenga alguna inquietud. Igual podemos también pasar aquí nuestros, pues digamos, los correos institucionales. Y pues estamos muy como abiertos a, pues digamos, a conversar con cada una de las entidades y resolver dudas particulares. Si de pronto también lo consideran necesario. Sí, insisto que la cuestión de todo esto es tratar de tener un IRC menor y tratar de cumplir con lo que nosotros pensamos de gobierno corporativo, con esas 4 prácticas que queremos que sean mejoradas. Sin embargo, es algo muy claro. O tampoco obliga, seguirá siendo 7, pues tendrá que, a decisión, si deciden pagar más, pues es de cada entidad, no, nosotros no es que no va a tener ningún problema si no bajan ese indicador, si no, pues pagarán lo que tengan que pagar, pero seguirán siendo inscritas en el fondo porque para poder desarrollar su actividad requieren, como también para un asegurador de depósitos. Entonces, sí van a estar asegurados en ese sentido, para que demos esa claridad, ¿no? Jonathan, tenemos otra inquietud por medio del chat. Sí, perfecto. Listo, para responderle a Albanelli, pues nos hace aquí una inquietud sobre algunas variables que sí podrían estar, digamos, incorporadas en los indicadores. Parte, digamos, del ejercicio que queremos hacer en Fogacop es que pues el indicador de riesgo compuesto pues no sea, pues digamos, algo escrito en piedra. Nosotros justamente lo que buscamos es periódicamente, digamos, en el transcurso de 1 o 2 años, hacer las calibraciones y los análisis respectivos, pues digamos, con base en la evolución que ha tenido el sector. Y para eso, digamos, pues este indicador arrancó hace menos de 6 meses, entonces sí queremos que, pues digamos, madure un poquito más, digamos, entender la dinámica que tienen las cooperativas y hacer una revisión, pues digamos, para hacer los ajustes que haya que hacer en caso de que, digamos, haya efectos que sean necesarios incorporar. César, si quieres. Y no, en la pregunta que hace, pues realmente la solvencia, la relación de solvencia es clave dentro del IRC, en la parte de los indicadores de capital, y realmente tiene una participación del 15% dentro de esto, que lo tiene y ahí está involucrado dentro de esa relación de solvencia, pues básicamente todo lo que tiene que ver con
con un patrimonio totalmente depurado, que es el patrimonio técnico, y también unos activos ponderados por nivel de riesgo, o sea que tenemos ahí ya involucrada la parte del ORI que está mencionando ahí, y de hecho en nuestro indicador, si uno mira el indicador, otro indicador que tenemos que es el ROE es la rentabilidad o los excedentes que se tiene la entidad en el periodo de los últimos 12 meses sobre patrimonio, y dentro del patrimonio pues también tenemos el ORI. O sea que yo creo que sí están inmiscuidos, pero verificaríamos la condición o la petición que se involucraría adicional, como dice Jonathan, pues estamos revisando todos los indicadores y se calibrarán anualmente y se revisarán si todavía son significativos o habrá que ajustarlos o no, que se le dé. Muy bien, muchas gracias César y Jonathan por la respuesta. Si alguien tiene alguna otra inquietud, bueno, por acá veo que está llegando otra. Nos dicen, ¿se ha evaluado el impacto de la aplicación del modelo de referencia en el IRC, dado que los parámetros se construyeron con cifras que todavía no reconocía el modelo de pérdida esperada? Las variables del IRC impactadas son indicador de liquidez, cartera, activos productivos, ROE y suficiencia financiera. Bueno, creo que es como más un comentario que una inquietud. Pero dile que sí. De acuerdo, sí. Justamente algo que hicimos, digamos, hace un par de meses, cuando ya, pues, digamos, más cooperativas adoptaron el modelo de pérdida esperada. Sabemos que, según fuentes de la Superintendencia de Economía Solidaria, estamos hablando un poco menos de 40 cooperativas ya lo adoptaron. Y frente a estas cooperativas sí, hicimos un análisis, digamos, muy individual, y fue cuál es el efecto, digamos, de la aplicación del modelo frente al IRC. Y aquí recordar que el IRC tiene una de las razones financieras es la calidad de la cartera, pero la calidad que está incorporada en el IRC calcula la cartera calificada en C, D y E. Lo que hemos visto es que el efecto, digamos, más importante del modelo de pérdida esperada se da frente a movimientos de cartera que estaba inicialmente en A y se mueven a B, y eso, pues, digamos que en términos del IRC, pues, digamos que vemos que es muy marginal el impacto, porque justamente como estamos tomando desde el C hacia adelante, pues no vemos que sean efectos, digamos, pues digamos que con la información que hoy tenemos de este par de cooperativas, pues digamos que haya espacio, digamos, para hacer cambios en los límites que ya definimos. Sí tenemos, digamos, en el radar, y es algo que hemos venido conversando con un par de entidades que ya adoptaron el modelo, y es hacer una revisión, digamos, ya cuando tengamos un poco más de cooperativas que entran a mediados de este año, y hacer, pues, digamos, las calibraciones respectivas para el mes de septiembre. Sí, gracias, Juan Carlos, por el comentario. Gracias. En este momento les voy a dejar también un enlace en el que ustedes van a poder encontrar el conversatorio anterior que tuvimos con Fogacop, donde justamente hablamos un poco más sobre todos estos temas de cómo optimizar el IRCA, y van a encontrar también el ABC que ustedes están mencionando, van a poder ver la grabación, la presentación que se hizo en este momento, y por supuesto vamos a subir también esta presentación que hoy nos compartieron Jonathan y César, y el ABC que también les acabo de poner por medio del chat. Entonces, no sé si alguno tiene alguna otra inquietud. De lo contrario, entonces, César, Jonathan, muchas gracias por la intervención, por aclarar un poco estas inquietudes. Y doctor Enrique, le doy la palabra para que usted pueda hacer el cierre del conversatorio. Gracias. Bueno, sí, muchas gracias. Yo lo que quería era que se suscitara un poco más el debate por las cartas que escriben y por las cosas que nos dicen permanentemente. También es interesante que entendamos que, como ustedes lo dicen, hay una dinámica en lo que tiene que ver con la prima y con los temas que aquí se tienen. Por ejemplo, si una persona no ha hecho la gestión para la revisión fiscal y lo puede hacer porque la asamblea lo autorizó, pues obviamente en la próxima cobro no le vaya a venir la prima ajustada. Es decir, de todo lo que puedan corregir, las vacaciones, si las pueden corregir,
y ya la próxima vez ya no vendrá la prima por el costo que les vino esta vez. Si eso no es la prima total de todo el año, sino que es la prima por trimestres, y entonces esa prima por trimestre la pueden corregir y pueden amainar y arreglar un poco el problema. Eso es lo que puedo entender, y me parece interesante pues que las entidades entiendan que hay unas circulares y que las circulares hay que cumplirlas y que hay que revisarlas para que no vayan a caer. Y muy importante la otra parte en la cual ustedes mencionan lo que también puede ocurrir más adelante. Belvi, Gracia, si no ajustan algunas cosas que están en los indicadores, no se deben sorprender, simplemente háganlo antes para que no los sorprendan después. Creo que hay una circular, no sé, una circular de buen gobierno en la cual habla de la rotación de los miembros del Consejo de Administración. Eso no se ha empezado a aplicar, pero lógicamente tienen que entender que eso hay que hacerlo porque ya está en una circular y hay que cumplir la circular. De manera que todas estas advertencias y todas estas cosas que se hacen es con el objeto de que vamos mejorando y de que tengamos la posibilidad de gozar de un pago de la prima proporcional a nuestro manejo. Ya como dijeron ahora, el pago de la prima depende del nivel del perfil de riesgos de las organizaciones. De acuerdo con su perfil de riesgo, yo puedo disminuirlo, dejarlo aumentar. Si le voy a aumentar, pago más. Si no lo debo aumentar y lo disminuyo a su menor expresión y cumplo con los indicadores, pago menos. Entonces ya es el comportamiento de las entidades. De nuevo, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado y por la claridad que están haciendo sobre todos estos aspectos. Y a los asistentes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, doctor Enrique, por este espacio. Y a todas las personas, pues digamos, para nosotros es muy gratificante ver que casi que 200 personas hoy estaban conectadas acá y poder tener estos canales de comunicación rápidos por toda la gestión y organizar este evento rápidamente. Bueno, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, que estén muy bien. Hasta luego. Buenas tardes, Jonathan y César. Felicidades. Buenas tardes. Muy bien, así damos entonces por terminado el conversatorio virtual de ahorro y crédito número 56, agradeciendo a todos ustedes por su presencia en esta mañana y deseándoles un feliz inicio de semana a todos.